Muy buenos días, el tema de hoy es supersticiones. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2 versos 7 al 9. Dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tremendo. Cuando yo miraba el tema de las supersticiones, hay muchas familias que venimos de tradiciones, de supersticiones, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, supersticiones en las cuales nos enseñaron, en las cuales usted no debe abrir el paraguas en la casa porque es de mal agüero, porque la mamá se le enferma, la mamá se le muere, usted no puede usar un zapato de una forma o de otra forma, que es que usted no puede salir a tal hora porque es que a usted el viento o el aire le enferma, que es que usted, muchas cosas que venimos de tradiciones, como dice la palabra, de maldición en maldición, cosas que copiaron nuestros padres de sus padres y los padres de los padres y nos las trajeron a nuestros días, a nuestras vidas, coagüeros, cosas que inclusive para las fechas de festividades de fin de año, para las fiestas de fin de año, agüeros que traen inclusive ropa interior amarilla, las velas, las uvas, las maletas, agüeros que vienen de tradiciones de maldiciones. Y no son de bendición, y hay muchas personas, inclusive yo encontraba, mirando la luz de la palabra, que inclusive hay cristianos que los practican todavía, que esos agüeros, pero eso no tiene nada de malo con que lo hagamos, lo hacían nuestros abuelos, y eso nada de malo, se les cumplía, claro, no que el diablo cumple porque quiere atar a las personas y tenerlas ahí subyugadas. Es importante que usted y yo entendamos a la luz de la palabra qué es lo que el Señor nos habla sobre esas supersticiones. No son supersticiones que nos enseñaron aún a nosotros y que nos decían: no haga esto porque le va a pasar tal cosa, no coma esto porque le hace tal cosa, no haga tal cosa, no haga tal otra. Y nosotros las copiábamos como nos enseñaban aún los abuelos y los padres, y nos enseñaban y las copiamos, pero usted y yo no las podemos traer a la vida cristiana cuando ya conocemos de Jesús. Porque aquí el apóstol Pablo nos lleva a usted y a mí que ya no debemos andar con supersticiones ni huecas filosofías. Es que mi abuela lo hacía, es que mi bisabuelo lo hacía, es que él le iba también, es que los negocios él se hacía. Hay personas que andan todavía con la pata o la mano del conejo, que eso le trae buena suerte. ¿Qué? Eso no es buena suerte, esto es del diablo. Esos agüeros inclusive que andan con cuarzos, con miles de cosas que le vende la filosofía actual, donde el mundo quiere atarnos al pasado, atarnos a esos sortilegios, atarnos a esos agüeros, atarnos a esas ataduras del pasado, en la cual quiere que nosotros continuemos con esos rudimentos del pasado, con esos rudimentos de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de 4 generaciones atrás. Por eso la palabra de Dios es muy clara y nos dice que la maldición va hasta la 4ª generación. Si usted de pronto tiene familia así, de pronto usted todavía copia cosas del pasado, que agüeros, que de riegos, baños, de pronto velas, muchas cosas que ofrece la era actual. La nueva era, que supuestamente es de bien, no le vemos nada de malo, sí hay algo de malo en eso. Porque esos son sortilegios, porque esos son ataduras del pasado. Usted y yo debemos es proclamar y declarar lo que dice la palabra, y declarar, profetizar la palabra de Dios, hablar lo que dice la palabra. Porque aquí el mismo Señor nos dice arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Dice: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. O sea, usted y yo debemos estar arraigados y abundados en todo lo que usted y yo conocemos de la palabra. Si todavía nos falta conocer y entender, es importante que a diario entremos en estos tiempos de meditación y estudio de la palabra y le pidamos orientación y dirección al Espíritu Santo. Pero algo que me mostraba el Señor es que todavía a veces nos atamos con dichos, con palabras del pasado. Era que mi abuela decía, es que mi abuelo decía. Entonces debemos pedirle perdón al Señor, porque muchas veces nos convertimos en agoreros, ¿cierto? Y creemos que no tenemos nada de malo, estamos en Cristo, pero yo sé que Cristo no nos dice nada malo por eso. Pero aquí dice que arraigados y cimentados en lo que hemos venido conociendo.
la palabra, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos está llevando a conocer y a entender a usted y a mí, y que es lo que debemos aplicar y conocer a diario para que haya un cambio y una transformación en nuestras vidas. Pidámosle perdón al Señor si de pronto hemos practicado sortilegios, cosas, baños, riegos, ocultismo, porque eso es del ocultismo. Eso es que, por ejemplo, que no se bañe así, que no haga ese riego así, que se ponga esta ropa así, que se ponga este calzado así, que se lleve este amuleto, que se lleve este agorero, que se lleve este cuarzo, que se lleve la pata de conejo, que se las 12 uvas, que las maletas. Todo eso son agüeros que vienen de nuestros antepasados y obviamente atan nuestra vida espiritual, atan nuestra vida económica, financiera, laboral, a un familiar, la ata. Es pedirle perdón al Señor si yo he practicado eso, he permitido eso en mi vida, de pronto un familiar. Perdona, Señor, porque lo hemos hecho en ignorancia. Y hoy venimos delante de ti, te pedimos perdón y te pedimos que nos perdones y que nos arrepentimos de todo corazón por todo lo malo que hemos hecho delante de ti, porque creemos que son cosas que a ti te agradan, pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que eso no es de Dios, que eso son filosofías huecas. Ahí lo dice la palabra, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué sutilezas? Porque pronto el abuelo, la abuela o algún familiar viene: ay, eso no tiene nada de malo, pero es que usted lo puede hacer, eso yo no le veo nada de malo, si mi mamá lo hacía, mi abuelo lo hacía, ¿por qué no lo puede poder hacer usted? Y muchas veces son muy sutiles para vendernos una idea, y que usted y yo la copiemos, y sí, la verdad no le vemos nada de malo, ¿cierto? Pero cuando miramos a la luz de la palabra, son huecas filosofías, porque dice huecas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, tradiciones que vienen de tradiciones de generación en generación. Como yo le decía a una persona, eso no es de generación en generación, sino de generación en degeneración, porque tienden a destruir lo que el Señor viene edificando en usted y en mí y en nuestras familias. Dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, o sea, son rudimentos del mundo. Usted ve, por ejemplo, con lo que venden los medios de comunicación, que para diciembre, para el 24, para el 31, hágase esto, báñese en esto, aplíquese esto, cómprese esto, póngase esto. Eso es lo que venden, ¿para qué? Para seguir atando al mundo, para seguir atándolo a la inmoralidad y al pecado y a las tinieblas, al reino de las tinieblas. No, usted y yo debemos pedirle perdón si de pronto nosotros practicamos o lo hicimos por seguimiento, por obedecerle pronto a nuestros padres, abuelos o bisabuelos, pero estamos atando nuestras generaciones y nuestras vidas. Pedirle perdón al Señor y que nos arrepentimos y clamamos a la sangre del Cordero de Dios, que nos lave, nos limpie y nos purifique. Pero que aún así, si de pronto alguno de nuestros familiares está en esas, pedámosle perdón al Señor por ese familiar y que el Señor entre y lo cambie de transforme desde lo profundo del corazón, pero que el Espíritu de Dios lo lleve a un arrepentimiento genuino, que lo lleve a un cambio radical en Cristo Jesús. Es lo que usted y yo debemos hacer. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo, en Él habita la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nuestro Señor Jesucristo. Entonces démonos de cuenta que es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, y que debemos tener cambios. Mirad que nadie os engañe con filosofías huecas. Es lo que ustedes y yo debemos tener y debemos aplicar. Porque muchas personas lo único que han hecho al venir a Jesús es cambiar de religión, ya que siguen atados a esas viejas enseñanzas que aprendieron desde pequeños. Aún viven con miedos, con temores, con inseguridad por la superstición. Y expresamente, personas que han entrado en la superstición y no es más que tener una creencia en algo falso, lo cual nunca ha existido, pero ha cobrado vida en el interior de manera que ata a toda clase de personas en sentimientos confusos y son llevados a la deriva por esas enseñanzas falsas y los atan a un pasado de tinieblas. Por eso es importante que usted y yo entendamos a la luz de la palabra que es lo que el Señor nos quiere hablar. Padre, hoy venimos delante de ti. Venimos a pedirte perdón, Señor, si nosotros hemos entrado en supersticiones, si hemos aceptado supersticiones de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, o de pronto personas de influencia en nuestro entorno. Perdona, Padre. Perdona si de pronto nosotros nos anclamos en esas supersticiones. Hoy te pedimos perdón. Nos arrepentimos aún, Padre, aún por nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Perdona, Padre, su ignorancia, perdona su incredulidad, perdona sus agoreros, perdona, Señor, sus supersticiones y perdona las nuestras. Perdona porque nos atamos aún a esas supersticiones de generaciones pasadas. Hoy nos arrepentimos de todo corazón y clamamos a la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, la cual pedimos, Señor, que tu sangre preciosa nos lave ahora y continuamente, nos limpie, purifique, redima, libere y sane y santifique de raíz todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, y sácanos, Señor, en victoria. Sácanos a tu luz admirable, a la deidad que es la plenitud en Cristo Jesús. Y llévanos, Señor, a cumplir el propósito tuyo en plenitud en Cristo Jesús. Amén y amén.